Hermanos, es un gran gozo y privilegio poder estar entre ustedes en el día de hoy. Le comentaba a Félix cuando veníamos de Denton que estar en una conferencia es muy bueno, conocer hermanos de otras iglesias, pero nunca es como estar en una iglesia local. Y teníamos mucha expectativa de venir. Hemos conocido a Félix y a Denise hace ya un tiempo, y además por la relación que Marcos ha tenido con ustedes, que ha venido varias veces ya a la iglesia, además de que ustedes lo tienen por video constantemente en la escuela para padres. Así que damos gracias al Señor por la manera como Dios ha estado uniendo el corazón de esta iglesia con la nuestra en República Dominicana. Yo les pido, por favor, que vayan conmigo al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 14. Vamos a leer los versículos 26 al 31. Marcos capítulo 14, versículos 26 al 31. Dice así la palabra del Señor. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis de mí, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Si hay algo que todo creyente debe conocer para poder correr adecuadamente la carrera de la fe, y mientras más rápido lo aprendas mejor, es que nadie es inmune a la tentación y al pecado. Nadie. Desde el creyente más joven hasta el más maduro y experimentado, todos podemos caer en cualquier momento si nos volvemos arrogantemente confiados y arrogantemente descuidados. Dice en Proverbios capítulo 16, versículo 18, que el orgullo va delante de la destrucción y delante de la caída la altivez de espíritu. Y en un tono muy similar, en un texto muy conocido del Nuevo Testamento, Pablo nos advierte en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, que si alguno cree que está firme, que tenga cuidado, no sea que caiga. Ningún creyente está exento de caer en ninguna etapa de su vida cristiana. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, comenzando la iglesia. Juan Marcos, el autor de este mismo evangelio, se apartó del campo misionero para regresar a casa, dejando solos a Pablo y a Bernabé. El apóstol Pedro se comportó como un hipócrita en la iglesia de Antioquía. Él no quería comer con los creyentes que profesaban la fe de Cristo, pero que eran gentiles, para no ofender a los creyentes que venían de un trasfondo judío. Y Pablo tuvo que reprender a Pedro públicamente en la iglesia de Antioquía porque se estaba comportando como un hipócrita, porque estaba comprometiendo el evangelio. Los hermanos de la iglesia en Éfeso perdieron su primer amor. En la iglesia de Tesalónica algunos no querían trabajar porque estaban a la espera de la segunda venida de Cristo. Y noten, hermanos, que todos estos ejemplos que yo acabo de citar están en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de hombres y mujeres que están exactamente en la misma etapa de la historia de la redención en la que nosotros estamos ahora, con el Espíritu Santo morando permanentemente en sus corazones como en el nuestro, y aún así fueron derrotados en algunas batallas puntuales en sus luchas contra el pecado. Ahora, gracias al Señor, que esa no es toda la historia. Los verdaderos creyentes pueden experimentar caídas temporales, pero si son verdaderos cristianos no se quedarán ahí. No es posible que se queden allí. Cristo nos ama, mis hermanos, con un amor perseverante, inmutable y fiel. Y tarde o temprano Él se encargará de levantarnos.
Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en este pasaje, en esta historia que Marcos nos narra y que vamos a considerar en el día de hoy. Para poner la historia en su contexto, si ustedes leen el capítulo 14 de Marcos, se van a dar cuenta que el Señor y los discípulos acaban de comer la Pascua en el aposento alto. Están a punto de salir hacia el monte de los olivos y más particularmente hacia el huerto de Getsemaní, como vemos en el versículo 32 de Marcos 14. De manera que lo que Marcos nos está narrando aquí es lo que ocurre en el camino mientras se dirigen del aposento alto hacia el huerto de Getsemaní. Ya Judas había salido a encontrarse con los principales sacerdotes para consumar su traición y entregarles a Jesús. Así que en unas pocas horas el Señor tendría que enfrentarse con toda esta trama diabólica que iba a desembocar en la cruz del Calvario. Y es en ese contexto que el Señor le revela a los discípulos la chocante y al mismo tiempo consoladora predicción que encontramos en los versículos 27 y 28. Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis de mí, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. En el texto paralelo, en Mateo capítulo 26, versículo 31, tenemos una versión más amplia de la profecía del versículo 27. Esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Ahora recuerden, hermanos, que durante la última cena, el Señor había revelado a los discípulos que en medio de ellos había un traidor. ¿Recuerdan? Uno de ustedes me va a entregar. El que moja su plato conmigo, con el pan. Y si aquel anuncio tiene que haberles caído como un rayo en el corazón, este tiene que haber sido como una bomba atómica. Lo que Cristo les está diciendo es, no solo es que hay un traidor en el grupo, es que todos ustedes sin ninguna excepción se apartarán de mí. La palabra griega que aparece allí, que se traduce como apartarse, significa tropezar, caer en una trampa. Todos ustedes serán tan fuertemente zarandeados, tan fuertemente sacudidos en esta misma noche, que no solo se agrietarán los cimientos de vuestra fe y la confianza que tienen en mí como el Mesías, sino que todos sin excepción me negarán. Todos ustedes se apartarán de mí, negarán tener cualquier tipo de vinculación conmigo. Ustedes se van a avergonzar de conocerme. Ustedes me dejarán solo en la hora más dura de mi vida. Todos ustedes. El Señor me está hablando aquí de algo que va a suceder dentro de un mes, dentro de unas semanas. No, la fidelidad que hasta ahora ustedes han demostrado tener hacia mí quedará hecha polvo en esta misma noche. Y Cristo añade, porque eso ya fue profetizado. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. El Señor está citando aquí una profecía que se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Y por cierto, una profecía bastante extraña, porque es Dios mismo el que hiere al pastor. Una pregunta gramatical. Heriré al pastor. ¿Cuál es el pronombre tácito y sobreentendido de la frase? No sean tímidos. ¿Cuál es el pronombre? Yo heriré al pastor. Yo heriré. ¿Y quién está hablando aquí? Dios está hablando aquí. Dios está diciendo, yo voy a herir al pastor. Pero al mismo tiempo, Zacarías nos señala en esa profecía, si la vemos en su contexto, no lo vamos a buscar ahora, pero este no es cualquier pastor. Porque unos versículos antes, en Zacarías capítulo 12, versículo 10, Dios anuncia a través del profeta que él iba a derramar sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica. Es decir, yo voy a derramar sobre la casa de Israel un espíritu de arrepentimiento. Y entonces añade,
y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Escucharon eso? Dios está diciendo que ese arrepentimiento que Él va a derramar sobre todo Israel, se va a producir cuando ellos miren hacia Él como alguien a quien ellos traspasaron. Cientos de años más tarde el apóstol Juan iba a citar esta profecía como teniendo cumplimiento cuando un soldado traspasó con una lanza el costado de Jesús. ¿Recuerdan? Cuando ya Cristo estaba muerto, y dice Juan en Juan capítulo 19 versículo 34 que al momento salió sangre y agua, y entonces Marcos añade que eso sucedió para que se cumpliera la profecía de Zacarías. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Ahora, la profecía es todavía más extraña y más extraordinaria porque seguimos leyendo en Zacarías capítulo 13 versículo 1 y dice allí que en aquel día cuando el pastor sea herido, cuando miren hacia mí a quien traspasaron, en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Ustedes ven el punto, ven la conexión. Mirarán a mí, a quien traspasaron, dice Dios, y ahora dice que en aquel día habrá una fuente abierta para el perdón, para la purificación de los pecados. Recuerden lo que dijo Juan: un soldado atraviesa a Jesús con su lanza y dice que inmediatamente sale de su costado sangre y agua. Ese manantial de perdón, ese manantial de purificación salió del cuerpo muerto de Jesús. Es en ese momento que ahora Dios dice en Zacarías capítulo 13 versículo 7, despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor, a mi pastor, a ese que es igual que yo, es lo que dice el texto hebreo. Hiere a ese pastor y las ovejas se dispersarán. Es Dios el que da la orden para que venga la espada que ha de herir a este pastor, que no es otro que Dios mismo. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Ese que fue traspasado por la espada de la justicia de Dios, no puede ser otro que el Dios encarnado que fue a la cruz del Calvario como el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Fue Dios, el Hijo, el que fue herido por Dios. Heriré al pastor. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos por causa de nuestros pecados. El problema es que en ese punto de la historia los discípulos todavía no tenían la capacidad de ver la cruz desde esa perspectiva. Para todos ellos iba a ser un tropiezo enorme ver a su Mesías, ver a su Maestro, ver a su Señor juzgado y condenado por los líderes religiosos de Israel, ver a su Cristo clavado en una cruz romana. Y mis hermanos, eso debe ser una lección para todos nosotros. Porque muchas veces los creyentes tropiezan ante las aflicciones de la vida. Muchas veces los creyentes tropiezan cuando las cosas se ponen difíciles porque no tenemos un entendimiento claro del orden de los eventos en la historia de la redención. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Ellos estaban esperando el cielo antes de tiempo. Ellos estaban esperando el reino antes de tiempo. Pero Cristo ciertamente fue entronado en los cielos a la diestra del Padre después de haber pasado por los tormentos de la cruz. Eso era lo que los discípulos no podían entender. Sí, hermanos, es glorioso ser cristiano. Yo supongo, no conozco esta congregación, supongo que hay inconversos aquí. Personas que todavía no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Mi amigo, yo no quiero engañarte en esta mañana. Yo no quiero decirte, ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Ven a Cristo y si tienes un matrimonio miserable, Dios lo arreglará. Ven a Cristo y tu economía mejorará. No, mi amigo, ven a Cristo y probablemente vas a tener más problemas que lo que tienes ahora. Porque vas a tener problemas que no tienes con el pecado, vas a tener problemas que ahora no tienes con el mundo incrédulo.
Es glorioso ser cristiano, es glorioso seguir a Cristo. Algún día todos nosotros estaremos en su presencia sin más dolor, sin más aflicción, contemplando y admirando la belleza, la gloria, la hermosura, la majestad de nuestro bendito Señor. Pero todavía estamos transitando por un mundo caído. El camino que lleva al cielo pasa primero por la cruz. Los discípulos no tenían una buena teología del sufrimiento. Y tal como había sido profetizado, esa noche todos ellos, sin excepción, abandonaron a Jesús. Yo heriré al pastor, dice Dios, y las ovejas se dispersarán. Pero hay una nota de esperanza en medio de este anuncio profético tan sombrío y desalentador. Noten el versículo 28. Pero, esto es uno de los benditos peros de la Biblia. Todos ustedes me van a abandonar, pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y es obvio que la herida hiere al pastor, es obvio que la herida de la que se está hablando aquí es una herida de muerte, porque nadie puede resucitar sin haberse muerto primero. Y Cristo está diciendo, yo voy a morir, yo voy a resucitar, y luego yo voy a ir delante de ustedes a Galilea. De manera que Jesús está anunciando de antemano no solamente su propia muerte, no solamente su propia resurrección, no solamente la caída de los discípulos, sino también su restauración. Todo eso en esta profecía. El buen pastor de las ovejas congregaría de nuevo a su rebaño y se reunirían una vez más. ¿A dónde? En la región de Galilea. ¿Y por qué esto era importante? Porque fue allí donde Él los llamó para seguirlo. En el mismo lugar donde yo los llamé para que ustedes sean mis discípulos, aunque todos ustedes me van a abandonar esta noche, en ese mismo lugar yo me encontraré con ustedes otra vez. Y allí fue donde Cristo les dio la nueva comisión: id por todo el mundo, predicad el evangelio, haced discípulos a todas las naciones. Así que, hermanos, los verdaderos creyentes pueden tener caídas, pero nosotros tenemos un poderoso Salvador que no dejará caído al justo. Todos ustedes se apartarán esta noche de mí, cuando me vean padecer en debilidad. Pero ¿saben qué? Yo voy a levantarme de los muertos. Yo voy a aparecérmesle otra vez. Yo voy a congregarlos de nuevo en torno a mí en la región de Galilea. Mis queridos hermanos, es imposible, absolutamente imposible que un verdadero creyente se pierda del todo y termine en el infierno, porque nuestra salvación a final de cuentas no depende ni de ti ni de mí, eso depende de Él. Mis ovejas oyen mi voz, Juan capítulo 10, versículo 27, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Déjenme hacerles una pregunta. Y otra vez, no es una pregunta retórica. ¿Desde cuándo sabía Cristo que todos sus discípulos lo iban a abandonar esa noche? ¿Cuándo se enteró Jesús? ¿Habrá sido tal vez cuando fue al huerto de Getsemaní y los encontró durmiendo? Él les había dicho, velen conmigo, y el Señor llega al huerto de Getsemaní y los encuentra durmiendo. Fue allí que el Señor dijo, estos me van a abandonar esta noche. ¿Cuándo fue? ¿Fue en el huerto de Getsemaní? Él lo supo desde siempre. Él lo sabía desde toda la eternidad. Y aún así los escogió para salvarlos. Y aún así los escogió para fundar con ellos la iglesia. Con ese Dream Team. Jesús lo sabía. ¿Y saben lo que eso nos enseña, mis hermanos? Eso nos enseña que el amor de Cristo no solo es eterno, el amor de Cristo es incondicional. Es incondicional. Él nos conoce como nadie puede ni podrá conocernos jamás. Él nos conoce no solamente cuando venimos a la iglesia con nuestra mejor ropa, en nuestro mejor momento. Aquí nadie le grita a su esposo. Todo el mundo está bien aquí. Yo recuerdo aquella historia de la niña de la escuela dominical que decía, yo quisiera vivir en la iglesia. Y la profesora se sintió
tan gozosa de oírla amar tanto la iglesia? ¿Y por qué tú quisieras vivir aquí en la iglesia? Porque aquí mis padres son tan simpáticos. Entonces aquí todos tenemos la mejor cara. Pero mis hermanos, Cristo nos conoce cuando tenemos la peor cara. Cristo nos conoce hasta lo más profundo. Cristo conoce nuestros pecados. Cristo conoce nuestras debilidades y a pesar de todo eso nos ama. Como nadie nos amará jamás. Él no solo sabía de antemano lo que iba a suceder esa noche con sus discípulos. Él también sabía la respuesta que ellos iban a dar a la profecía que él acaba de hacerles. A la profecía que él acaba de compartir con ellos. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la reacción arrogante y necia de los discípulos. Y aquí yo tengo otra pregunta. Cristo acaba de decirle, todos ustedes me van a abandonar esta noche. Escrito está, heriré al pastor, las ovejas se dispersarán. La pregunta es, ¿cómo debieron haber reaccionado los discípulos ante un anuncio como el que acaban de escuchar? ¿Qué debieron hacer ellos? Pedir perdón de antemano. Eso es lo que debieron hacer. Porque si hay algo que ellos sabían acerca de Jesús después de haber estado más de 3 años con él, es que Cristo no hablaba por hablar. Él era absolutamente veraz, él era absolutamente confiable. Los discípulos debieron ponerse a temblar esa noche y sentir como un peso en sus conciencias su propia debilidad y su propia cobardía. Eso es lo que debieron haber hecho. Oh Señor, qué terrible saber que en nosotros existe la capacidad de traicionarte. Qué terrible. Por favor, perdónanos. Por favor, ten misericordia de nosotros, Señor, líbranos del mal. Eso es lo que ellos debieron haber hecho, pero no fue lo que hicieron. Versículo 29. Entonces, Pedro, como siempre. Porque si ustedes leen, vamos a ver en el pasaje que Pedro no fue el único que reaccionó mal. Todos reaccionaron mal, pero Pedro es el portavoz. Como siempre. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Hermanos, hay una doble arrogancia aquí. Una doble arrogancia. Por un lado, Pedro se está colocando por encima del resto de los discípulos. ¿Se dan cuenta? Él está diciendo, yo no puedo hablar por ellos, Señor, de lo que yo veo, como yo veo que ellos se comportan. Yo no meto mi mano en fuego por ninguno de los demás, pero en cuanto a mí, yo nunca te negaré. Escucha, Pedro, eso fue ya profetizado, le dice Jesús, hace 500 años. No. Excúsame, Señor. Es que eso no es posible. Tal vez tú estás interpretando mal a Zacarías. Honestamente, yo no sé qué es lo que está pasando aquí. Lo único que yo sé es que yo sería completamente incapaz de traicionarte, aunque honestamente, te repito, yo no sé lo que harán los demás. En el texto paralelo de Lucas, hay un detalle que no aparece en los otros evangelios, y es que Cristo le dijo a Pedro esa noche de manera particular, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ven, os ha pedido a todos ustedes para zarandearos como a trigo, pero Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, una vez restaurado, fortalece a tus hermanos, restaura, confirma a tus hermanos. De verdad era como para ponerse a temblar. Zacarías lo profetizó. Yo te estoy diciendo que eso es precisamente lo que esa profecía significa. Y ahora, Pedro, te estoy revelando algo que ocurrió en la corte celestial. El diablo se apareció delante de mi padre y le pidió permiso para zarandearlos como a trigo, y mi padre le concedió el permiso. ¡Wow! No, Señor,
Es que ni el mismo diablo en persona puede llevarme a traicionarte. Eso es el colmo de la arrogancia. Eso es el colmo de la insensatez. Pero el Señor es tan paciente que en vez de desechar a Pedro, es verdad, como decirle, mira Pedro, de verdad, ya yo no voy a seguir lidiando contigo. Voy a buscarme a otro que se llame José. No, pero el Señor en vez de desechar a Pedro, ahora le amplía el anuncio. Vamos a ver el anuncio más de cerca, versículo 30. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Miren, esta predicción no podía ser más específica. En verdad, esta es la palabra amén, que siempre precede a una declaración para añadirle solemnidad, para añadirle certeza a la declaración. Solemnemente te digo, Pedro, que tú, no ninguno de los otros apóstoles, tú, Pedro, hoy, esta misma noche, no mañana, no pasado mañana, no dentro de una semana, antes que el gallo cante 2 veces, es decir, antes de que amanezca, antes de que salga el sol, me negarás. Y esta es una palabra compuesta en el original que significa me negarás totalmente, absolutamente, miserablemente. No una vez, no 2 veces, me negarás 3 veces. Era como si el Señor estuviera acorralando a Pedro para hacerle ver el peligro en que estaba. ¿Y saben qué pasó? Que ni aún así Pedro reaccionó. Versículo 31. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Con insistencia o más vehementemente repetía. Y la idea no es tanto la insistencia de Pedro, sino la profusión de palabras y el tono en que las pronunciaba. La pronunciaba, perdón. ¿Han visto ustedes a ese tipo de personas que argumenta para ganar la discusión por cansancio? Bueno, eso es lo que Pedro está haciendo aquí. Insistía. Yo no te negaré. Y por supuesto, noten al final que ese espíritu de arrogancia había embriagado a todos los discípulos, porque dice Marcos, y todos decían también lo mismo. No era solo Pedro. Todos ellos se sentían inmunes a la traición, al punto de tener en poco las palabras de Jesús y aún las palabras de las escrituras del Antiguo Testamento. En vez de ponerse a temblar, reaccionaron con insolencia. Esta es la historia, pero yo no he terminado. Porque lo peor que puede hacer un predicador es hacerle creer a la iglesia que ya está terminando. Yo no estoy terminando. Pero esta es la historia. ¿Qué lecciones nosotros podemos aprender de este pasaje? Pero hay varias lecciones aquí, pero yo voy a limitarme únicamente a 2. 2 lecciones. La primera es que en medio de la tentación, la sinceridad de nuestro amor por Cristo, oye bien, mi hermano, lo que estoy diciendo. En el momento de la tentación, la sinceridad de nuestro amor por Cristo será completamente inútil si no te mantienes vigilante en dependencia de la gracia preservadora de Dios. Yo voy a repetir eso otra vez. La sinceridad, en el momento en que estamos siendo tentados, la sinceridad de nuestro amor por Cristo será inútil, completamente inútil, si no te mantienes vigilante, descansando en la gracia preservadora de Dios. Y yo quiero hacerles ahora otra. Mis hermanos, cuando Pedro pronunció las palabras del versículo 29 y luego las repitió vehementemente en el versículo 31, ¿estaba siendo sincero?
Es una pregunta. ¿Estaba siendo sincero? ¿Él quería decir lo que estaba diciendo o Pedro estaba actuando como un hipócrita esa noche? No, Pedro estaba siendo sincero. Pedro estaba siendo muy sincero. Mis hermanos, si hay algo que nosotros aprendemos de la vida de Pedro, él fue muy impetuoso, hablaba de más, pero definitivamente el amor de Pedro por Jesús era real. Tan real que llega a escandalizarse solo de pensar en la posibilidad de que él fuera capaz de traicionarlo. Como bien ha dicho alguien, él no estaba pretendiendo tener un amor hacia Jesús que en verdad no sentía, ni estaba haciendo promesas que no estuviera ansioso de cumplir. Más aún, nos inclinaríamos a decir que nunca Pedro fue más sincero, ni estuvo más consciente de la integridad de su amor hacia Jesús que en ese preciso momento. ¿Cuál fue entonces el problema? El problema fue que amparado en esa sinceridad se descuidó. En otras palabras, y esta es la clave de este sermón, si después tú te olvidas de toda la historia y te acuerdas de esto, el problema de Pedro y del resto de los apóstoles, y es el problema que tú y yo tenemos también muchas veces, es que cometieron el error de pensar que la medida de su sinceridad era la medida de su fortaleza. Era añadiendo efecto para que recuerden, porque es el punto más importante. Ok. Recuerden entonces otra vez, es sense around. Lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que Pedro, el resto de los apóstoles, tú y yo cometieron el error de pensar que la medida de su sinceridad era la medida de su fortaleza. Ellos cayeron en la trampa de creer que así como eran de sinceros, así también eran de fuertes. Esa fue la trampa. Mira, mi hermano, no importa qué tan genuino sea tu amor por Cristo, no importa cuánto desees vivir por Él o cuántos años tengas en la fe o todo el conocimiento teológico que tú hayas podido acumular al paso de los años, tú sigues siendo débil. Yo sigo siendo débil y soy pastor, Félix también y todos los pastores de la iglesia. De ahí la palabra de Pablo que citábamos al principio. En 1 Corintios 10, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No te sientas seguro simplemente porque eres sincero, porque la sinceridad no es una vacuna contra el pecado, la sinceridad no es una vacuna. Dice en Proverbios capítulo 28, versículo 26, que el que confía en su propio corazón es un necio. Sí, el pecado ya dejó de ser nuestro rey, si somos cristianos, pero la Biblia también nos enseña que sigue siendo nuestro enemigo y es un enemigo de cuidado. No es nuestro rey, ya no nos gobierna, pero sigue siendo nuestro enemigo y si te descuidas, caerás. Vas a caer. Escuchen a Juan Carlos Ryle, el gran pastor del siglo XIX, dice, hay mucha más maldad en nuestros corazones de lo que sabemos. Nunca podremos decir hasta dónde somos capaces de caer si somos tentados. No hay grado de pecado al que el mejor de los santos no pueda descender si no es sostenido por la gracia de Dios y si no vigila y ora. En nuestros corazones permanece escondida la semilla de toda maldad. Solo necesita el ambiente adecuado para germinar con una vitalidad maligna. Mi hermano, ¿tú crees eso? Que en tu corazón están sembradas todas las semillas de la maldad, que tú eres capaz de cualquier cosa. ¿Cómo podemos saber si nosotros hemos caído ya en esa confianza, en esa seguridad carnal que precede a la caída? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, uno de los síntomas es cuando dejamos de suplicar fervientemente y diariamente a Dios que nos preserve del mal.
Cuando tú te levantas por la mañana como si fueras a Disney, en vez de pensar que vas a un campo de batalla y tú no le ruegas a Dios en oración, Señor, yo sé que yo voy a ser tentado en el día de hoy, yo conozco la corrupción de mi corazón, yo sé que hay muchas tentaciones allá afuera que me pueden llevar a caer, que me pueden llevar a traicionarte. Por favor, Señor, en este día, líbrame del mal. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en el huerto de Getsemaní? El Señor le dice a los discípulos, ya le acaba de decir, ustedes me van a traicionar esta noche. Van al huerto de Getsemaní y le dice, ahora yo les pido que velen conmigo. ¿Saben qué hicieron los apóstoles? Se pusieron a dormir. Acaban de oír un anuncio como el que acaban de oír. Cristo está agonizando en el huerto de Getsemaní y ellos están durmiendo. Cuando pasamos por alto las continuas advertencias de las Escrituras con respecto a las seducciones del pecado, del diablo y del mundo, es porque ya estamos infectados con esa seguridad carnal. Así como Cristo le advirtió a Pedro, así también la Biblia continuamente te advierte a ti, nos advierte a ti y a mí. Cuídense, cuídense. ¿Qué dice primera de Pedro capítulo 2, versículo 11? Amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y más adelante Pedro va a decirles, tengan cuidado porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no es un gatito doméstico, él es un león. Cuando nos creemos lo suficientemente maduros como para caminar cerca de las tentaciones, o cuando escuchamos que otros han caído y no nos llenamos de temor por nuestras propias debilidades y pecados. ¿Cómo tú reaccionas cuando tú escuchas que un creyente cayó en pecado? Esos carnales. Yo nunca he podido entender cómo es posible que haya creyentes en la iglesia que hagan eso. Así como tú reaccionas. Porque oye lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad de cómo, con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. O sea, recuerda que tú fuiste hecho de la misma masa que él. Así que corrige el pecado del otro temblando. No con condescendencia, ven miserable, impío, pecador. No. No es con condescendencia, es con temblor. Es con temor. Cuando descuidamos las Escrituras como un medio de gracia provisto por Dios para guardarnos y librarnos del mal, es porque ya estamos infectados de esa seguridad carnal. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Ese es un hombre bienaventurado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mis hermanos, solamente este libro tiene el poder para apartarte de la tentación. Yo no sé cuántos creyentes jóvenes, nuevos creyentes hay aquí en esta iglesia, pero yo recuerdo cuando yo era un nuevo creyente en el año 1977, yo recuerdo el primer versículo de la Biblia que yo memoricé. Santiago 1:12. ¿Y cuánto tuve que usar ese versículo? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo no sé cuántas veces yo tuve que traer ese versículo una y otra vez, como un joven de 17 años recién convertido. La palabra de Dios te apartará del pecado. Tú no tienes capacidad para hacer eso. Es la palabra de Dios. Cuando nos apartamos del pueblo de Dios y comenzamos a pretender vivir nuestro cristianismo en aislamiento, como si no tuviéramos ninguna necesidad del cuidado y la protección de nuestros hermanos en la iglesia, ya estamos infectados de esa seguridad carnal. Ven esos niños cuando tú lo quieres ayudar y dicen, no, yo solo. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. La madurez está en reconocer, no, yo necesito a la iglesia. Y si yo sé que en la iglesia hay personas que van a encajar contigo, con los cuales tú vas a hacer química, y hay otros que no. Pablo dice, soportaos unos a otros en amor. ¿Por qué Pablo dice que tenemos que soportarnos? Porque hay gente que son insoportables. Por lo menos para nosotros, porque tú también hay gente para los cuales tú eres insoportable. Sí, la iglesia no siempre es cómoda.
La iglesia no siempre es cómoda, hermanos. Esta es una familia que nosotros no escogimos. Pero ¿saben qué? Leí en esta semana un pensamiento que me llamó mucho la atención. Si tú quieres caminar más rápido, ve solo. Ahora, si quieres llegar más lejos, ve acompañado. ¿Tú quieres ir más rápido? Ve solo. Ahora, ¿tú quieres llegar más lejos y seguro? Ve acompañado. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13? Dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad como para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaos unos a otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Nosotros necesitamos hermanos al lado nuestro que nos adviertan del pecado. Tú y yo necesitamos la iglesia. Oh, mi querido hermano, en tu lucha contra el pecado, nunca cometas el error de pensar que la medida de tu sinceridad es la medida de tu fortaleza. El que manifiesta esos peligrosos síntomas, esos solamente son algunos que yo he mencionado hoy, pero ya está en peligro de caer y de ser una deshonra para el nombre de Cristo y para el Evangelio. Pero hay otra lección aquí, en este pasaje. Este pasaje también nos muestra la constancia y eficacia del amor y el poder de Cristo para proteger y sostener a sus genuinos y al mismo tiempo débiles discípulos. Vuelvo y repito, este pasaje nos muestra la constancia y la eficacia del amor y el poder de Cristo para sostener, proteger a sus genuinos y al mismo tiempo débiles discípulos. La caída de Pedro, saben que fue estrepitosa. Todos los discípulos cayeron, todos negaron a Jesús, pero ninguno lo negó como Pedro. Y pueden leer en Marcos capítulo 14, versículo 66 al 72. Pedro llegó a maldecir. Cuando una joven criada le preguntó, pero tú también eres de ellos, Pedro maldijo. O sea, Pedro le estaba diciendo a Dios esa noche, que me caiga un rayo del cielo si yo conozco a Jesús. Que yo no conozco a ese hombre. Pero cuando el gallo cantó por segunda vez, y este pasaje traspasa mi alma. Cuando el gallo cantó por segunda vez, dice en Lucas 22, 61, que el Señor se volvió y miró a Pedro. Y entonces Pedro recordó la palabra del Señor, como le había dicho que él, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró. ¿Ustedes se imaginan eso, mis hermanos? Jesús está en el patio de Caifás. Está siendo golpeado. Acaba de ser condenado injustamente. Está siendo golpeado, avergonzado, escupido por una turba de pecadores airados contra el Hijo de Dios. Y en medio de ese estado, él estaba pendiente de Pedro. Él estaba esperando que el gallo cantara por segunda vez para mirar a su discípulo. Cuando las burlas, los golpes estaban cayendo sobre él, sus pensamientos estaban con aquel que en ese mismo momento lo estaba traicionando. En ningún momento Cristo se olvidó de él. Y en el momento preciso, cuando el gallo cantó, le dirigió una mirada que lo hizo despertar. Alguien decía que esa mirada tuvo el poder de evitar que la caída de Pedro desembocara en la traición de Judas. Esa mirada, mis hermanos, definitivamente nadie nos conoce como Cristo, nadie nos ama como Él. Eso es impresionante. Y aquí vuelvo a citar una vez más a Ryle.
Dice, alentémonos con el pensamiento de que el Señor Jesús no repudia a su pueblo creyente a causa de sus errores, a causa de sus imperfecciones. Él conoce bien cuáles son. Los toma como el esposo toma a la esposa, con todas sus manchas y defectos, y una vez unidos a Él por la fe, nunca los repudiará. Él es un sumo sacerdote misericordioso y compasivo. Él se gloria en pasar por alto las transgresiones de su pueblo y en cubrir sus muchos pecados. Él sabe lo que eran antes de la conversión, malvados, culpables y sucios, pero no obstante los amó. Él sabe también lo que serán después de la conversión, débiles, con equivocaciones, frágiles, y yo añado necios, arrogantes, soberbios, pero sin embargo los ama. Él se ha comprometido a salvarlos a pesar de sus errores, y Él cumplirá su compromiso. Mira, mi hermano, yo no sé ¿cuál es la condición en que se encuentra tu alma en este momento? Pero si tú eres un creyente verdadero, un creyente genuino, tú necesitas recordar que en Cristo hay perdón y restauración. Porque el diablo quiere convencerte de lo contrario. El diablo quiere matar tu esperanza. El diablo quiere llevarte a pensar, yo no sirvo para nada, nunca voy a servir y no vale ni la pena que lo intente. ¿Y tú sabes qué? En parte tienes razón. Es verdad que tú no sirves para nada, ni yo tampoco. Pero tenemos un Salvador poderoso. Tenemos un Salvador todopoderoso. Tenemos un Salvador que nos ama. Al punto de haber muerto por nosotros en la cruz. Dice el autor de la epístola a los Hebreos que nuestro Señor puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y escuchen esto, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por Pedro esa noche? Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús sigue haciendo eso en el cielo. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Él está allí a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Yo no entiendo ese misterio, pero la Biblia me lo revela para saber que hay un Salvador que está intercediendo por mí cuando yo mismo no oro por mí muchas veces. Miren, nosotros vamos a llegar al cielo no por nuestras oraciones, sino por la de Él. Que Él está intercediendo por nosotros. Ahora yo me pregunto, ¿es esta verdad un incentivo para el pecado? No importa cuánto yo peque, porque después de todo Cristo siempre estará allí para perdonarme. No. Por supuesto que no. Si alguien piensa de ese modo, es porque no conoce la gracia de Dios en Cristo. Es porque nunca ha sentido la amargura de pecar después de haber experimentado la dulzura del perdón. No, para el verdadero cristiano, el perdón de Dios nunca es un combustible para seguir pecando. Pero sí es un aliciente para seguir corriendo con más resolución que antes y con una mayor gratitud. Dice el profeta Isaías que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que levántate, mi hermano. Levántate, deja el piripari. Deja de autocompadecerte. Sigue corriendo la carrera, descansando enteramente en la bendita gracia de Dios, porque en Cristo hay una fuente. ¿Recuerdan? Su costado fue herido y de allí salió una fuente de perdón, una fuente de purificación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es uno de esos textos raros. Bien raro. Muy raro, porque ¿cómo puede ser que Juan, hablando del perdón, mencione la justicia? Él es fiel y justo. Yo preferiría, si fuera yo que hubiera escrito la Biblia, pero gracias al Señor que no fui yo, hubiera puesto, Él es fiel y compasivo. Él es fiel y misericordioso para perdonar vuestros pecados. Pero no, Juan puso, inspirado por el Espíritu Santo, Él es fiel y justo para perdonar pecados. ¿Saben por qué menciona la justicia en el contexto del perdón? Porque ya hubo alguien que murió en la cruz del Calvario, fue castigado por mis pecados y Dios en su justicia no va a castigar el mismo pecado dos veces.
Así que confiesa tu pecado y confía en el perdón. El perdón, el perdón funciona por la fe, mi hermano, no por sentimiento. Porque a veces uno viene al Señor después de haber pecado y el diablo que te minimizó el pecado antes de cometerlo, lo va a maximizar después que lo cometas. Y te va a decir, ah, qué bueno. Tú hiciste lo que quisiste, ahora viene y pides perdón y tú crees que ya todo va a estar bien. Pastores, que yo le pedí perdón al Señor. Yo no sé cuántas veces yo he oído eso. Yo no me siento perdonado. Mira, mi hermano, el perdón no se siente, el perdón se cree. Es que tú creas en la promesa de Dios, independientemente de cómo te sientes, porque Dios es justo y es fiel. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y si hay alguno entre nosotros, y ahora sí estoy terminando, ahora sí, si hay alguno entre nosotros que aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si hay alguno aquí que nunca ha reconocido que es un pecador, que merece la condenación del infierno, y ha venido al Señor Jesucristo confiando únicamente en Él y en su obra en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados, yo quisiera persuadirte en esta mañana a que te refugies únicamente en Él. Mira, mi amigo, es terrible que un creyente sea atrapado momentáneamente por la arrogancia de su corazón y caiga en pecado. Eso es terrible, como le pasó a Pedro. Pero es 1000 veces más terrible que vivas sumergido en una ilusión de autosuficiencia, creyendo que tu moral, creyendo que tu religiosidad, creyendo que tu decencia puede resolver tu problema con Dios. Es una ilusión. Y al final de tus días seas arrojado en una condenación sin fin. Eso es 1000 veces más terrible. Así que por amor a tu alma, ven a Cristo. Ven a Cristo confiando únicamente en Él. Pídele, clama misericordia. Y yo te aseguro por la palabra de Dios que no solamente recibirás el perdón de todos tus pecados, sino también la gracia transformadora de Dios que te liberará de ese yugo, de esa esclavitud para que vengas a ser únicamente de Cristo. Recuerda que la espada de la justicia de Dios hirió al pastor, al buen pastor, para poder abrir para nosotros un manantial de perdón y purificación, sin pasar por alto su justicia, porque ya alguien pagó. Ven y lávate en ese bendito manantial, ven. No te pido que vengas aquí. No es allí donde estás sentado, que en tu corazón le pidas a Dios que te perdone. En este mismo momento, confía enteramente en Cristo para el perdón de tus pecados. Mi amigo, tú necesitas reconciliarte con Dios. Tú estás enemistado con Él. Tú necesitas la salvación que Él ofrece en el Evangelio, solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe. Ven ahora. Clama por misericordia. Y yo te aseguro por la palabra de Dios que misericordia te será otorgada. Porque Él ha prometido que no echará fuera a nadie que venga a Él. Oh, que el Señor bendiga su palabra hoy en el corazón de creyentes y de incrédulos para la salvación y la edificación y el consuelo de muchos. Vamos a orar. Cuando contemplo la preciosa cruz, donde el Rey de gloria murió, dejo atrás lo que atesoré y mi orgullo rindo a su
y a morir para vivir. Oh, la preciosa cruz, oh, la preciosa cruz, por su gracia estamos ante ti para adorar. El mundo entero conocerá ofrenda digna de ofrecer. Amor tan grande y sin igual, demanda toda mi vida y mi ser. Oh, la preciosa cruz, oh, la preciosa cruz me llama a venir y a morir para vivir. Oh, la preciosa cruz, oh, la preciosa cruz, por tu gracia estamos ante ti para adorar.